Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Buenos días, Natalia. Buenos días, Paula. ¿Cómo ¿Qué tal? andan? Bien. Un gusto. Tengo problemas con la luz, me parece. O sale muy oscuro. A ver, ahí Muy está. luminosa. Hola, Hola, buen día. Blanca. Buen día. Día, Hola, Paula. Natalia. ¿Cómo están? ¿Qué Bien. tal? Tiene un problema, un poco de dificultad para entrar, pero bueno, ahí estoy, aquí estoy. Estamos bien, es temprano, todavía no son las 10, así que no hay problema. Ujú. Genial. Estaba repasando un poco el bloque nuestro, que, bueno, el bloque primero. Bien. No sé, a los expositores hay que darles aceptarlos a la reunión. Natalia, ¿vos manejas eso? No, es la organización del Congreso quien inicia la reunión y agrega a los invitados, a los que vayan entrando. Así que nosotros esperamos y Ujú. y bueno, esperamos unos minutos, ya te digo, no son las 10 todavía y además, bueno, siempre se dan unos minutos más para que lleguen todos y todas. ¿Se Sí, transmite? Perdón. sí, se transmite por... Justo estaba por copiar el link, es el mismo que usamos ayer, Blanca, para... Ahí lo puse en el chat. De todos modos, después lo voy a tener que repetir para quienes ingresen después. Igual la organización me puede confirmar si está bien ese link. Y lo iba a enviar justo a otras páginas para que lo puedan tener a mano también. Perfecto. Sí, no, aprovecho para preguntarte un poco, te pregunté ayer en el chat, ¿no? En la dinámica de las preguntas, eso al final se hace por Zoom, ¿no? O llegan a través también de otras plataformas, tipo Facebook, algunos, no, todo es por acá. No, no sé, por Zoom supongo que podrán comentar, yo voy a estar mirando, Ujú. pero ayer no surgió mucho intercambio, en este caso sería por Facebook que se está transmitiendo. Ok, ok. Así que, bueno, pero eso si querés yo te hago el apoyo ahí con el Facebook y vos, Pavel, fíjate ahí en el chat si surgen preguntas Ujú. y vamos Sí, haciendo el intercambio. perfecto. Sí, le decía un poco a Blanca también y a ti un poco ayer, Natalia, yo probablemente tengo que escapar 10 o 15 minutos antes de las 12 porque tengo que llevar a mi hijita a un lugar.
pero bueno, voy a tratar de estirar al máximo. ¿Ok? Perfecto, En bueno. el caso no Sí, logré. vamos a estar acá apoyando igual, así que tomamos la posta nosotras. Buenísimo, No hay genial. problema. El orden es este, ¿no? El orden de los expositores, los expositores. Sí, a Comenzamos con menos, María Paula. exacto, a menos que alguien pida Comenzar algún antes. adelantar o poder o ser último, qué sé yo, por una cuestión personal. Ujú. Hasta ahora lo que han manifestado, digamos, yo lo he mandado de esta forma y hasta ahora estaban todos de acuerdo. Así Genial. que, porque de hecho ya contemplé algunos pedidos que me hicieron. Ahí está, lo mando al grupo del GT también para que lo tengan. Dale, buenísimo. Ya contemplé algunos pedidos de personas que querían exponer últimas o primeras, así que eso ya debería estar con el orden que figura actualmente. No sé si surgió alguna urgencia. De hecho, hemos pasado gente de la mañana a la tarde también, con algunos pedidos. Ahí está Paula, dice que sí. No, pero había más personas, sí, sí, sí. Bueno, mientras se pueda y acordemos, no hay problema. Sí, no sé si nos damos un par de minutos, pero ya estamos en la hora, ¿no? Sí, yo creo que un par de minutitos más podríamos Ujú. dar, por si alguno tiene algún Buen problema de día, conexión. Buen día, Paula, se Milana, ¿qué escucha tal? bien, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Em, Yo está quería bien. hacer una pregunta, porque no llegué, bueno, estoy viajando bastante y recién pude terminar el PowerPoint anoche. ¿Hay posibilidad de que se pase? En realidad es para mí, es para ordenarme, porque si no suelo irme por las ramas, entonces como que uso el PowerPoint para ir viendo los puntos. Sí, sí, se puede. A nosotros desde la organización nos habían pedido que enviemos los PowerPoint, pero ayer en el otro simposio donde participé, en realidad era solo para poder, en realidad solo habilitaron a cada uno a compartir su PowerPoint y que lo maneje cada uno. Si no es muy engorroso pedir que pasen las Bien, diapositivas y demás. Así que bien, sí, en el momento que vos expongas, creo que vos sos última, me parece. sí, En el momento que expongas, pedimos a la organización que te habiliten a bien, exponer. bárbaro, gracias. No, de nada. Espero que el host no vi quién está a ¿Qué dice el cargo host todavía o del la aula host? Zoom. La host o el host, no sé qué es. Aula Zoom dice, no sé quién es. Por ahí nos pueden De la confirmar. organización del Congreso, ¿no? Claro, Imagino. exacto, están allá en la Universidad de Jujuy. Ujú. Espero que, ahí está, están acomodándose. Ah, ok. Sí, habla Zoom, sí. Bien. Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Gabriela. Hola, buen día. Hola Gabriela, ¿te ¿Cómo va? tocó estar en este simposio? Y no se está transmitiendo en vivo, no sé si se va a transmitir. ¿Les molesta si invito a alguien a entrar a la reunión? Gente de mucha confianza, por supuesto, no es para difundir en las redes, pero ¿estaríamos todos de acuerdo? Sí, dicen, bueno, alguna persona, después me comunico con la organización para avisar. Bueno, muchas gracias. Sí, adelante Carmen y Carlos entonces, ¿no? Sí, buenos días. Compartimos la presentación, no sé si nos los van a compartir ustedes o lo voy a compartir yo una presentación. Ustedes directamente, por favor, Carmen. No me permite, no estoy habilitada. No, le tenemos que pedir a la organizadora. Ah, entonces hay que pedir ahí. Sí, la señorita que tiene ahí la aula Zoom, por favor, si nos puede colaborar con eso para compartir el PowerPoint. Si nos escucha.
¿no? Ahora le mando mensaje por teléfono a la organizadora. Bueno, en todo caso solo son imágenes y un mapa como para que puedan ubicarse dónde queda el lugar donde vamos a hablar, de lo que vamos a hablar. En todo caso, el que va a comenzar la exposición es Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenos días, disculpen, ha sido un error de dedo que me sacó de la reunión. Buenos días. Este es un avance de investigación muy exploratorio todavía. Nos ha interesado a partir del trabajo que hace Liliana en la región minera de Uncía. No sé si conocen ustedes. Uncía, Yayagua ha sido el enclave minero más importante para Bolivia en el siglo XX, ¿no? Yo creo que un desarrollo minero comparable, digamos, con las diferencias con el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y lo que nos ha interesado es esa relación entre minería, el medio circundante de Ailus, la ciudad minera que se levantó de manera muy rápida, ¿no? A fines del siglo XIX y comenzando el XX, ¿no? Con lo que pasaba en los Ailus, ¿no? Y también nuestro interés de ver cuál fue la relación entre, ¿cómo se llama? Los Ailus, el centro minero, la ciudad minera y el capitalismo, ¿no? Hay que decir además que este capitalismo minero que surge en el Cerro Espíritu Santo, es un gran cerro, ¿no? Es un capitalismo nativo que llevó a Simón Iturri Patiño, que era un mestizo cochabambino dedicado a la arriería en los primeros años, y después cuando se posesiona en una beta milagrosa que llamó la Salvadora, pues se encumbró en ser el séptimo hombre más rico del mundo y prácticamente fue el rey del estaño, ¿no? Entonces, ese es un poco el interés que tenemos. Y segundo, que me toca ahora el tema es hablar un poquito de la estructura de Ailus, ¿no? En el momento en que se levanta la minería del estaño en el cerro llamado Espíritu Santo, es un gran cerro, como les decía, pues las tierras eran pertenecientes al Aillo Caracha y minoritariamente al Aillo Aymaya y en el lado sur al Aillo Chulpas, ¿no? Son 3 Aillos y todavía no sabemos cuál fue la relación, nos falta investigar en ese momento del surgimiento de la empresa minera. Pero el asunto es que cuando surge la mina, pues se trastoca el orden de los Aillos. Y ahí quisiera referirme muy brevemente a lo que es el norte de Potosí, ¿no? A la provincia Inca, que fue de los Charcas y los Caracaras. Ustedes conocerán este libro publicado por Tristan Platt y sus amigos que se llama Caracara Charca, ¿no? Entonces, lo que tenemos son 2 grandes provincias incas que tenían pueblos y aillos importantes, eran territorios que estaban en la Puna y también en el Valle de Cochabamba, y cuando llegan los españoles, pues estas 2 grandes provincias incas son unidas en una provincia que se llama Chayanta, justamente porque la cabecera de la provincia fue el pueblo de Chayanta, hasta ahora existe el pueblo de Chayanta. Entonces, a veces uno confunde entre lo que fue la provincia colonial de Chayanta con el pueblo de Chayanta, y el pueblo de Chayanta se mantiene, la provincia de Chayanta se mantiene unos cuantos años durante la República y otra vez los intereses mineros llevan a la división de la provincia Chayanta, y en esa vorágine de divisiones, ahora el norte de Potosí está dividido en 5 provincias. Entonces surge la provincia de la empresa minera, que es la provincia Bustillos. Es una provincia diseñada, digamos, a gusto
interés del capitalismo minero, ¿no? Y la capital de la nueva provincia llega a ser el campamento minero o la ciudad minera que fue Uncía, dejando de lado a el pueblo de Chayanta, que está a unos 20 minutos de la ciudad actual de Uncía, ¿no? Entonces, lo que mostramos, y eso va a exponerlo Liliana, es cómo surge entonces una ciudad muy moderna, una ciudad pues basada en el progreso y todas las justificaciones que tiene el capitalismo extractivo de aquel tiempo. Liliana, por favor. Buenos días. Bueno, continuando con la exposición, yo ya les voy a hablar lo que era Uncía, una ciudad minera y civilizada, ¿no? Uncía era el nombre de la ciudad campamento minero, y que ya para finales de la colonia va a poseer ya tenía una fuente de agua dulce que tenía un ingenio llamada Agua de Castilla, ¿no? Que era de propiedad de Esteban Amezcarray y el doctor Juan Ormanechea. Para finales del siglo XIX ya se va a establecer una empresa minera en esta región, que era de propiedad de Pastor Sáenz, específicamente en 1888. Perdón, Liliana, perdón esta desprolijidad. ¿Querés probar si podés compartir ahora? Bueno, ahora sí. Bien. ¿Pueden ver? Está en proceso. Ahora sí. Perfecto. Adelante, sí. Bueno, en realidad estos los primeros eran los mapas, ¿no? Para que se ubiquen, todo esto era la provincia Chayanta, que acaba de exponer Carlos. Aquí está el mapa de Potosí, y pues aquí está la provincia Bustillo, ¿no? Que ha sido creada. Y después son imágenes más que todo para que vean mientras exponemos. Bueno, como decía, para principios del siglo XX, pues ya se habían establecido aproximadamente 9 empresas en esta región, en este territorio. Las más importantes de las que se pueden nombrar son la empresa minera Yayagua, que era de propiedad de Pastor Sáenz, que para 1906 lo había vendido a accionistas chilenos y bolivianos. También se encontraba la empresa minera Uncía, que era de propiedad del inglés John Michin, que para 1910 lo va a vender a Simón y Patiño todas sus acciones. Y por último se encontraba la empresa minera La Salvadora, que va a ser la más importante. Su principal accionista era Simón y Patiño, bueno, en realidad era el dueño, y que para el 5 de julio de 1924, esta empresa se va a convertir en la Corporación Minera Patiño Maña. Y el laboreo que ya había comenzado a finales del siglo XIX va a ocasionar pues que una apresurada construcción de los campamentos mineros, ¿no? Según el censo de 1900, Uncía junto a Yayagua ya va a tener una categoría de cantón, ¿no? Y va a ser censada ahí una población de 1.822 habitantes para Yayagua y 1.394 para Uncía. Los censadores, los encuestadores van a tener mucho cuidado a la hora de considerar a la población urbana, ¿no? Ellos van a considerar población urbana solo a los mestizos y a los blancos, ¿no? Entonces, en sus cifras presentan que 34 individuos varones y 19 mujeres cumplían con este fenotipo de blancos, ¿no? Y mientras que 156 hombres y 88 mujeres se van a considerar mestizos y mestizas. Y pues por lo contrario, 469 hombres y 505 mujeres van a decir pertenecer a la raza indígena, ¿no? Pero también van a haber 39 hombres y 84 mujeres que van a decir que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas, esto según el censo de 1900. Para esta época, pues Uncía ya contaba con una población mayoritariamente indígena, ¿no? Que suponemos se encontraban entre los peones mineros, estaban junto con sus familias, y van a ser las mujeres que van a superar con 36 a los varones.
En un informe encontrado del presidente de la Junta Municipal, que era Natalio Galvarro, en 1914, él va a resaltar ya la vertiginosa, el vertiginoso crecimiento de esta nueva ciudad, y él se va a expresar, cito, que la provincia Bustillo es una de las más prósperas de la República, goza de la explotación de las más ricas minas del estaño del mundo, y al crearse la Junta Municipal en la primera sección, cuya capital es Uncía, es donde más resistencia se van a encontrar para el pago de los impuestos municipales, ¿no? Y cada 15 días, cuando las empresas mineras verifican sus pagos, circulan al menos 160.000 bolivianos en dinero efectivo, que en su mayor parte quedan en los comerciantes y vivanderos de Uncía. Porque es sabido que el carácter del minero es gastar todo lo que ganan sin ahorrar nada. Fin de cita, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo Uncía ya era visto como una ciudad, como un ejemplo de ciudad opulenta por sus municipios, donde pues los mineros podían gastar sus salarios a manos llenas. Para ese mismo año de 1914, el municipio va a informar que Uncía ya contaba con 4.000 obreros trabajadores mineros y tenía una población aproximada de 12.000 habitantes, ¿no? Entonces podemos ver cómo en 14 años aumenta la población. Iba a decir que pues a esta ciudad ya se va a convertir en una ciudad dinámica, pues, y para eso va a requerir que se construyan escuelas, mercados, pilas, puentes, entre otros, ¿no? ¿Y quién va a sufragar con estos gastos de la construcción urbana? Va a ser el comercio, ¿no? Y esta ciudad campamento estaba enclavado en los territorios Aylus, que contaba ya con servicio de electricidad, que pues consideraban que eso lo hacía ver más moderno a esta nueva ciudad que se estaba creando. La construcción de la ciudad pues debía ser financiada a través de los impuestos del consumo de los mismos trabajadores mineros, y desde esos enclaves de modernidad de esta época, en el censo de 1900 van a expresar que, cito, al indio se lo mira con indiferencia y con desprecio, se lo consideraba como esclavo destinado a servir sin que tenga derechos a quejarse. Los trabajos más penosos del campo y la mineralogía parecen ser reputados como propios y obligatorios del indio, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede ver es que ya esta mirada indiferente que se tenía hacia el indio, pues lo único que buscaba era invisibilizar a esta población de la región, ¿no? Es por eso que se ha pensado desde el Estado y se ha planificado justamente esta negación y este desprecio al indio. Aquí en la imagen podemos ver justamente, esto es la planta de diésel que lo llaman, donde se ha instalado justamente para que pueda pues desde aquí darse luz a toda esta nueva ciudad que se estaba creando a principios del siglo XX. Para continuar con la exposición, ahora voy a hablar sobre lo que es la subvención al capitalismo del estaño, ¿no? Para esto, el emporio extractivista capitalista de principios del siglo XX requería pues mejores y con vías de comunicación para poder trasladar sus minerales de estaño a puertos del Pacífico, ¿no? Y una de las alternativas que ellos tenían para poder trasladar sus minerales era el pueblo de Chayapata, que se encontraba como a 20 kilómetros de distancia, y de ahí trasladarlo a la estación de Machacamarca, que años después van a construir justamente un ferrocarril entre Machacamarca y Uncía para trasladar sus minerales. Luego se va también establecer una vía de comunicación entre lo que es Uncía y Ayago, Aguanuni, que va a conectar directamente a Machacamarca, de ahí para llevar al Pacífico y después a Europa, ¿no? Para estas construcciones de caminos, de estas vías, el Estado se va a proveer de un recurso típicamente colonial, como es la prestación vial, ¿no? Que va a recaer directamente en los aylus, pues estos debían cumplir con este impuesto, con este servicio, con trabajos de jornada. Este impuesto de prestación vial va a estar impuesto o va a estar regida desde 1904, ¿no? Y el poder minero lo que va a hacer es va a disponer de este impuesto para que todos los indígenas de los aylus entre los años de 18 y 59 años puedan concurrir anualmente para poder trabajar y mejorar los caminos o estas vías de comunicación,
¿no? El subprefecto de la provincia de Bustillo, en febrero de 1910, va a expresar que, cito, con respecto a la prestación vial, me permito expresarle que todas las empresas mineras de esta provincia, por órgano de sus gerentes, piensan gestionar ante el gobierno para que no se pague en dinero, sino que sea en trabajo para la apertura de estos caminos. Fin de cita. ¿No? Para ese mismo año, lo que va a hacer es que se va a cumplir con los aportes de esta prestación vial y van a ser 1.000 contribuyentes que van a aportar en dinero, mientras que 2.500 personas van a aportar con su fuerza de trabajo para mantener los caminos de estos centros mineros, ¿no? Años después, en 1914, el senador por el departamento de Potosí, el doctor Antesana, va a disponer este servicio de impuesto de la prestación vial en Uncía y Ayagua para que pues, todos los empleados o todos los indígenas puedan pagar sus impuestos con trabajo durante 2 años. Esta contribución indigenal impuesta ya en la época colonial va a seguir siendo, pues como lo hemos mencionado, va a seguir siendo aplicada en el siglo XX, ¿no? Liliana, disculpa, en 3 minutos vamos cerrando la idea. En acá, pues no solo se consideraba a los indígenas como bárbaros y salvajes, sino pues que simplemente se los veía como mano de obra. Carlos. Sí, y justamente para refrendar aquello que señaló ya Liliana, la ciudad minera Campamento, que es el centro de la civilización y la tecnología más moderna, es además habitada por una cantidad de ingenieros, burócratas de las grandes empresas mineras. Entonces imagina el área circundante de los Ayllus como un área de barbarie, ¿no? Y entonces, pues señalarles que ha sido recurrente también que en el norte de Potosí hayan conflictos inter-Ayllus por territorios, pero ante todo porque el Estado republicano se dedicó a organizar nuevas provincias, nuevos cantones, entonces eso trastocaba justamente territorios indígenas, y entonces venían los choques entre ellos, ¿no? Entonces nos hemos valido de la documentación evacuada por su prefecto de la provincia Bustillos al prefecto del departamento de Potosí, en la que siempre está informando acerca de unas permanentes sublevaciones en los Ayllus, ¿no? Y lo que hemos trabajado es una supuesta sublevación que ocurre en abril de 1910 en las fronteras entre los cantones de Zacaca y Chayanta, y se trataba no de una sublevación, sino de un choque inter-Ayllus por territorios que estaban del Ayllu Chayantaca dentro de la marca de Zacaca, del cantón de Zacaca. Entonces, allí se hicieron presentes piquetes armados de policías y de voluntarios que fueron reclutados en el pueblo de Uncía y entre los trabajadores de la empresa Patiño. Hay que señalar que en este tiempo es como un tiempo de construcción donde no hay conflictos todavía entre trabajadores y la empresa Patiño. Entonces estamos viviendo como la luna de miel del capitalismo con los trabajadores. Entonces se traslada el piquete y hay toda la visión, digamos, civilizada del subprefecto, de los vivir la barbarie de los indios, ¿no? Cuerpos calcinados por el fuego, mutilados, cuerpos que seguramente los muslos fueron, ¿cómo se llama?, hechos tasajos para supuestos actos de, ¿cómo se llama?, de comerse a los mismos indios, ¿no? Y entonces, pero al final, lo que el mismo subprefecto informa es que la sublevación había sido por cuestiones de enemistad entre los Ayllus Chayantaca y los otros son 9 Ayllus de Chayanta, con los Ayllus de Zacaca, apoyados ambos por vecinos mestizos
tanto del pueblo de Chayanta como de Sacaca, ¿no? Entonces, lo que queríamos resaltar es justamente esta visión del enclave minero capitalista, ¿no? Supuestamente civilizado y todo eso, en relación al campo circundante de los ayllus del norte de Potosí, de barbarie y pues indios pero además que el pueblo no tiene ninguna relación, ¿no? El tiempo nos falta. Liliana quería expresar cómo es que, por ejemplo, todos los beneficios de la educación, la salud, etcétera, son solamente privativos para los habitantes de la ciudad y no tienen ninguna relación con los habitantes del campo, de los ayllus, ¿no? Muy diferente a lo que fue la experiencia minera potosina. Liliana, por favor. No, se acabó el tiempo. Sí, gracias. Sí, Entonces, justamente sí. terminábamos ahí. Ok. Muchas gracias. No, que luego, después en la ronda final, se puede complementar o cualquier cosa que quedó ahí un poco colgado, ¿no? Entonces, gracias Carlos y gracias Liliana por la presentación. Y bueno, pasamos a la tercera presentación a cargo de Benedito da Silva Ribeiro y Vender Lucía da Silva Ponte. No sé si están presentes. Con la presentación denominada en portugués, voy a tratar de mencionarla bien, de indios misturados a gente verdadeira, o argumento da mistura a política indigenista e o territorialidade en retomada entre os TNTHAR Tembe, no sé si se pronuncia así, noreste paraense de la Amazonía brasilera, ¿no? Entonces, adelante, Benedito y Vender Lucía. Abel, te diría que italianizaste el título de la ponencia. Te salió una tonada tana. Bueno. No, parece que no, parece que no está en ninguno de los dos. Un esfuerzo para leer el título. Bueno, pasamos entonces a la cuarta ponencia, a la cuarta presentación, que sería a cargo de Irene Bompas y Andrea Cardoso, ¿no? Que sí están. Sí. Con la presentación titulada Consulta Previa y Comunidades Indígenas en Áreas Protegidas, ¿no? Propuesta para su implementación práctica. Adelante, Andrea, Irene, tiene la palabra, 15 minutos. Bueno, esta es una... ¿Cómo? Que ahí les habilito para compartir. Ah, perfecto. Esta es una ponencia compartida con mi compañera y colega Andrea Cardoso. Mi nombre es Irene Bompas, soy egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la carrera de Sociología y trabajo desde hace más de 15 años en la Administración de Parques Nacionales. Voy a compartir pantalla. Inhabilitó la función, dice. Perdón, yo estaba... Yo estoy pudiendo compartir. No sé, igual iré, compartís vos, ¿no? A ver. Iba a empezar, pero a mí no me deja. Ah, no, perdón. Sí, ya va. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. A ver. Ahí está. Bueno, como ya se mencionó, el título de la ponencia es Consulta Previa a Comunidades Indígenas en Áreas Protegidas Nacionales, o sea, en la Administración de Parques Nacionales, propuesta para su implementación práctica. A ver, ahí va. El derecho a la consulta lo podemos fundamentar tanto desde la normativa internacional como desde la normativa nacional. El instrumento por excelencia de normativa internacional es el convenio 169 de la OIT, que establece que es un derecho la consulta para los pueblos indígenas. Y en contraposición establece que es una obligación y responsabilidad para el Estado. No es una cuestión que ataña en tanto obligación o responsabilidad ni a los particulares ni a las empresas privadas.
Se trata del diálogo intercultural entre la Administración de Parques Nacionales, en este caso, que es el que nos ocupa, y las comunidades indígenas. Para establecer este diálogo intercultural es necesaria la disposición de ambas partes para la construcción conjunta de estrategias de conservación de la biodiversidad, que es la misión de nuestro organismo. La finalidad del proceso de consulta es llegar a un acuerdo siempre teniendo en cuenta el entendimiento y el respeto mutuo. Y para una de las cuestiones que no suele tenerse muy en cuenta, pero que es bastante importante, consideramos nosotras, es que la consulta contribuye a la prevención y resolución de conflictos. Ahora, en cuanto al convenio en sí, las características más importantes respecto de la consulta es que dice que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. Es un proceso de participación plena y efectiva que garantiza la participación de las comunidades en todos los niveles de toma de decisiones. Esto es importante, es un proceso único y propio de cada país, es decir, es flexible el convenio. En el artículo en el artículo 34 dice que hay que considerar las particularidades de cada país en su aplicación. La consulta tiene que ser libre y voluntaria, sin coerción, basado en el principio de buena fe, es un proceso público, y la información tiene que ser brindada a las comunidades en forma completa y oportuna. Esto garantizaría un proceso transparente. Y por último, nos queda resaltar que debe desarrollarse procesos que sean culturalmente adecuados, es decir, que contemplen las formas organizativas, políticas, culturales de las comunidades indígenas en este diálogo intercultural. Respecto de la normativa nacional, está establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, los derechos indígenas, dentro de los que resaltamos la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan, y asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales. La Constitución reformada es del 94, lo sabemos todos. Previo a eso hay una ley, que es la 24.071, que aprueba el convenio, y de esa manera incorpora a la legislación argentina el derecho a la consulta, si bien es bastante reconocido su falta de aplicación de este derecho. Y como hito importante tenemos en el año 2000 la ratificación del convenio por parte de la Argentina ante la OIT en Ginebra, y su puesta en vigencia un año después, en 2001. ¿Qué significa que un país ratifica un convenio internacional? Significa que están obligados a aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales. Suena un poco fuerte esto de que están obligados, pero es así, el Estado argentino está obligado a garantizar este derecho, cosa que es bastante resistida. Una particularidad que tiene nuestro organismo es que administra territorio. Tiene jurisdicción en casi todas las provincias, salvo Mendoza y Catamarca. En todas las demás provincias hay parques nacionales. Y las comunidades indígenas tienen una presencia anterior a la existencia de los parques nacionales. Los parques nacionales se crean a partir de 1934 con Nahuel Huapi y Iguazú, y las comunidades indígenas vivían y hacían uso de los recursos en esos territorios desde antes. Acá tenemos un mapa que no sé si se ve mucho, pero bueno, es a modo de ejemplo. En color naranjita o marroncito están nombradas las comunidades
en jurisdicción de parques nacionales, y en amarillo son las comunidades de la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas. Y aquí una tabla también, digamos, fotográfica, es una foto, porque sabemos que los procesos territoriales indígenas son dinámicos, y esto corresponde al año 2020 y puede haber cambiado, pero en ese entonces en el Parque Huapi había 8 comunidades, en Lanín 7, en Baritú, que es la que la ponencia primera habló de la zona del Lipeo, corresponde a este parque, había una comunidad en Laguna Blanca, que es Neuquén 1, en Pizarro, que es Salta 1, y en Aconquija, que es Tucumán 2, totalizando 20. Ahora, ¿cuándo deberíamos realizar la consulta previa, libre e informada? Bueno, toda vez que se quiera realizar implementar una medida, un programa, un proyecto por parte del Estado, en nuestro caso de la Administración de Parques Nacionales, que pueda afectar o involucrar a las comunidades indígenas que habitan o hacen uso de recursos en su jurisdicción. La verdad es que la diversidad de situaciones para aplicar la consulta es inmensa, y esto nos lleva a enumerar las más habituales. Por ejemplo, una situación súper importante donde se debe aplicar la consulta es ante el proyecto de creación y recategorización de áreas protegidas, ante la revisión y actualización de normativas internas también, en la planificación y desarrollo de proyectos de uso público, ante proyectos de gestión de bienes culturales, intelectuales, espirituales, conocimientos tradicionales, etc. Frente a los proyectos de impacto ambiental también. Bueno, ahí están listados un par más, y esta lista no es exhaustiva, como les mencionaba antes. Le paso la palabra a Andrea. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Irene, me vas pasando vos, ¿no? La Sí, filmina. sí. Vos decime siguiente y yo paso. Sí, una aclaración, digamos, que en realidad también tiene que ver con una primicia de la gestión pública. En la normativa nacional que recién mencionábamos, hay una nueva normativa que tiene que ver con la resolución, que salió hace apenas 10 días más o menos, no tengo acá la fecha exacta, que es una resolución que aprueba un protocolo de consulta previa, libre e informada, que elaboramos desde la gestión pública acá con la compañera, y por supuesto con la colaboración e incorporación del debate con el resto de compañeros y compañeras de la Administración de Parques, y que es un protocolo que va a ser aplicado en base a todo lo que decíamos recién, ¿no? Esta obligación que tiene el Estado argentino al haber aprobado y ratificado el convenio 169 de aplicar la consulta previa ante cualquiera de las acciones, medidas o planes que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas que están en jurisdicción de parques o hacen uso de estos recursos. En este sentido, una previa aclaración sobre estos derechos colectivos, que tiene que ver con que son justamente los derechos que tienen las comunidades indígenas como por ser, digamos, un colectivo o un grupo social, y hay una serie, digamos, de derechos, tanto en la normativa nacional como internacional, de los cuales los pueblos están amparados. Iré, la próxima. Solo por mencionar algunos, ahí tienen un listado que tampoco es, por supuesto, exhaustivo, que tiene que ver con la libre determinación del autogobierno de los asuntos internos, a la consulta previa, libre e informada, a la identidad cultural, a conservar sus costumbres e instituciones, a la tierra y al territorio, a la restitución de los restos humanos, a la educación intercultural bilingüe, a la salud intercultural, a decidir elegir sus prioridades de desarrollo en sus tierras y territorios, al acceso, uso y conservación de los recursos naturales, a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Estos son algunos de los derechos colectivos que tienen que ser sujetos a consulta previa,
como decía, están normatizados, digamos, tanto por lo nacional, por lo internacional, hay una serie, digamos, de normativas a disposición en la ponencia. Entonces, si nosotros como Estado, como gestión pública, tenemos que llevar adelante una medida, o una acción, o un programa, tenemos que hacer un breve análisis previo, para ver si alguno de estos derechos colectivos están siendo afectados. Siguiente. Aquí está el número de la resolución, que es la 458 de este año, del 2021, de la Administración de Parques Nacionales. Importante resaltar lo que decía mi compañera al principio, que este es un protocolo que se aplica solamente en la jurisdicción de parques. No corresponde en todo el Estado Nacional, pero la verdad es que es un gran avance, único, digamos, y primerizo en toda la administración pública nacional. Pues no hay una ley nacional, no hay leyes provinciales que avalen el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos, y esta obligación que tiene el Estado en llevarlo adelante. Siguiente. El protocolo, digamos, tiene una serie de fundamentaciones, objetos. Al ser ya una resolución aprobada, es información pública, cualquiera lo puede, digamos, consultar. No vamos acá a hacer un análisis, digamos, una presentación, digamos, no corresponde, estamos en un ámbito más que nada académico y político, pero para poder entender un poquito de qué hablamos, tiene una fundamentación de que además de tener como objeto la implementación de este derecho colectivo de los pueblos a ser consultados, también tiene el propósito de contribuir en el diseño de políticas públicas respetuosas de la diversidad cultural, y de poder llevar a la práctica los derechos colectivos de las comunidades indígenas, así como también favorecer la promoción. Tiene como objetivo establecer los criterios y procedimientos que deben llevarse a cabo para la realización de estos procesos de consulta, desde el Estado, o sea, desde la Administración de Parques Nacionales, hacia los pueblos indígenas, sus formas organizativas y las comunidades que los integran. Siguiente. Las responsabilidades en este tipo de procesos básicamente le compete a dos actores sociales y políticos principales, que es la Administración de Parques por un lado, y las comunidades indígenas, siempre a través de sus representantes, y a través de sus propias formas organizativas, que son consideradas las dos partes como las partes del acuerdo. Hablamos de acuerdo porque este proceso de consulta, si bien tiene tiene varios objetivos, pero esto de lo que decíamos recién, pero también de llevar adelante la consulta previa, de dialogar interculturalmente, tal como lo dice el convenio 169, se supone que las partes deben y tienen que acordar algunas cuestiones referentes a esa medida, ¿sí? Las medidas que el Estado tiene que llevar adelante no tiene que ser un espacio de informar a las comunidades indígenas qué es lo que quiere hacer Parques Nacionales, sino dialogar interculturalmente entre las dos partes del acuerdo para poder acordar las precisiones de aquellas medidas, planes o proyectos que se quieran llevar adelante. ¿Siguiente? Andrea, 3 minutos per ya redondeando, por favor. Okay. De acuerdo, Pavel. Bueno, acá son algunas, digamos, de las áreas, digamos, que corresponden a la Administración de Parques Nacionales para materializar, digamos, quiénes estarían a cargo de llevar adelante como responsables este proceso de consulta. Siguiente, Ire. Esto es importante, las comunidades indígenas tienen, digamos, derecho, pero también están facilitadas para participar durante todo el proceso consultivo, también de presentar propuestas, sugerencias, observaciones, inquietudes ante el objeto de consulta, y el protocolo también es interesante que tiene una perspectiva incluida de género, favoreciendo las condiciones tendientes para esta participación efectiva, tanto de mujeres y jóvenes, durante todo el proceso. Siguiente. En Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es este organismo que desarrolla y coordina políticas públicas, siempre relacionado y vinculado con los pueblos indígenas de la nación, así que va a estar, digamos, contemplado que pueda participar en cualquiera de las etapas de este proceso consultivo. Siguiente.
Puede haber, por supuesto, otros organismos, esto siempre va a tener que ver con la naturaleza de la medida que queramos llevar adelante, pueden participar, y hasta a veces deberían participar provincia, organismos de derechos humanos, organismos públicos, cualquiera de estos otros actores, tanto a pedido de las comunidades indígenas como de parques nacionales. Siguiente. Decíamos que bueno, no va a haber una análisis exhaustivo, presentación del protocolo, pero en base a los lineamientos del convenio 169 tiene una serie de etapas a cumplimentar, que también son flexibles, tienen que ser dinámicas, y estas etapas van a estar determinadas por la naturaleza de la medida, por el diálogo intercultural entre las dos partes del acuerdo, y por cualquier otra cosa que pueda ocurrir, digamos, al interior o al exterior del proceso consultivo. Brevemente se elabora un plan de consulta preliminar para presentar a las comunidades, después hay una etapa de diálogo intercultural donde se van acordando los puntos de este plan de consulta, de esta medida. Después hay una etapa interna de las comunidades donde sin coerción y sin coacción las comunidades deberían evaluar al interior de sus asambleas o maneras, digamos, políticas de organización sobre esta medida. Luego nos volvemos a juntar el Estado y las comunidades para acordar los puntos. El Estado finalmente tiene que tomar una decisión y comunicar a los pueblos de cómo se va a llevar adelante esa medida, si es que se va a llevar adelante esa medida, o si se suspende. Y por último hay una etapa sexta que tiene que ver con un monitoreo en conjunto de que se cumpla cada una de las cuestiones. Siguiente. ¿Querés comentar vos, Ire, las reflexiones? No. Hay algunas reflexiones que tienen que ver con que se trabaja la idea, digamos, de trabajar en acciones concretas para la implementación de este derecho a la consulta. La idea, por supuesto, y el interés no tiene que ver con que radique y se quede anclado en una normativa nacional o internacional, sino que se pueda protocolizar y se pueda incentivar, digamos, a que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, en este caso de la APN, tengan que implementar y llevar adelante este deber que tenemos de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos. Es una política pública respetuosa de la diversidad cultural, nos referimos al protocolo en sí, y para que la consulta sea una realidad, es necesariamente que haya un diálogo intercultural, que se respete, que se lleve adelante, que se incentive, que se promocione, pero también, digamos, que como decía, ¿no? Que todos los trabajadores y trabajadoras, no solo los que trabajamos con cuestiones indígenas, sino cualquier persona que trabaje en la jurisdicción de parques, o área, o intendencia, o parque nacional, que tenga que dialogar con los pueblos indígenas, puedan capacitarse, conocer el protocolo, conocer la normativa, conocer los deberes que tenemos como Estado nacional. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, gracias. Quedamos atentas para cualquier consulta al final de la mesa. Gracias, Andrea. Gracias, Irene. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. No sé si los compas de Brasil llegaron, me parece que no. Entonces, vamos con Paola Mercedes Alvarado Mamani, con su presentación. Tienes la palabra, Paola. 15 minutos también, un poco más, hasta a partir de 15 te aviso para que vamos redondeando, ¿no? Entonces, adelante. Bárbaro. Imanaya Cayanquichis, Ñoca Sutiki Paula Mercedes Alvarado Mamani, Ñoca Cani Ailu Tres Ombudes de la Matanza Manta, Ñoca Shinan Abogada Nanyanqui. Mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, pertenezco a la comunidad Tres Ombudes de la Matanza y trabajo de abogada. Para contarles un poco de mi recorrido, además de pertenecer a la comunidad indígena de La Matanza, también formo parte de un medio de comunicación alternativo que se llama Telecisa, en el cual somos todas hermanas indígenas y racializadas, y desde ese espacio transmitimos las distintas novedades que van sucediendo en la cotidianidad de las cuestiones indígenas. Bueno, mi ponencia es un poco más teórica, no quiero tampoco abundar en muchas de las cosas que se dijeron,
más que nada porque yo provengo de otra disciplina, que es, soy abogada, entonces nuestros conceptos son más teóricos. Y mi trabajo en campo tiene más que ver con las comunidades de la provincia de Formosa, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, bueno, y ahora nos estamos activando en lo que es Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo denominé el territorio comunal, gran deuda normativa y la irresponsabilidad estatal y su juzgamiento pendiente. En primer lugar, para empezar a hablar todas estas cuestiones como consideraciones previas, es necesario entender la relación de pueblos originarios y el Estado argentino. Primero, esta incorporación, podemos hablar de dos etapas bastante definidas. En una primera etapa, o por lo menos yo lo hablo desde mi pueblo, que es el pueblo Coya, hemos estado parcialmente incorporados a lo que es el diseño de una política estatal. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos algunos manifiestos, algunas expresiones en la cual sí las comunidades indígenas habían sido tenidas en cuenta. Más allá, por ahí no en forma concreta, pero sí en el periodo de la independencia, encontramos manifiestos, incluso después en la proclama de Tiwanaku, el mismo acta de la independencia en idioma aymara y en quechua. Entonces podemos encontrar que en este momento había una cierta condición de sujetos de derechos con un reconocimiento. Repito, solamente hablo con el pueblo que yo pertenezco y la cosmovisión que conozco. Sé que por ahí, desde el pueblo mapuche, pueden decir algunas otras cuestiones, pero por eso hago especial hincapié en esta cuestión. La segunda etapa, que es la que da nacimiento a un Estado-nación y a una consolidación de un Estado-nación, que la podemos denominar como genocidio indígena, ¿no? Y aquí encontramos desde ya la campaña al desierto de General Julio Roca en 1879, y distintos actos que hacen la conformación de este genocidio. La Constitución de 1853-60, en su antiguo artículo 67, inciso 15, nos habla de estas cuestiones. Por un lado, ¿qué hacíamos con el indio? ¿No? Lo convertíamos al catolicismo. Por otro lado, lo trasladamos a las fronteras. Y por otro lado, la idea era mantener el trato pacífico con ellos, ¿no? Entonces, esta era una especie era bastante negadora de derechos este artículo, pero con esto siempre se justificó la cuestión del negacionismo hacia las entidades indígenas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no solamente esta construcción, conformación de Estado-Nación conlleva un genocidio, sino que hay distintas prácticas, como lo denomina Daniel Ferenstein, prácticas culturales genocidas, que se han dado en todos los periodos de la historia argentina, ¿no? Así encontramos, por ejemplo, la masacre de Napalpí, que es en 1924, o la de Rincón Bomba, en la cual yo estoy como letrada de la Federación Pilagá, que es 1947. Entonces podemos observar que en distintos periodos, o sea, no importa la clasificación política de ese gobierno, sino que es una relación estatal genocida, ¿no? Esta relación que se va dando a lo largo de los distintos gobiernos que han traspasado el tiempo. Por otro lado, la tercera relación es los pueblos indígenas hoy, actuales, en Argentina. Bueno, encontramos 41 pueblos y naciones, pero de las cuales el INAI solamente reconoce 33, en una negación del concepto de nación, ¿no? A partir de ello también vemos que, si bien después voy a explicar un poco el cambio de paradigma que hubo con la Constitución de 1994 y que también expusieron la ponencia anterior,
es necesario declarar que no hay herramientas que visibilicen la cuestión indígena. Siempre, la mayoría de las cuestiones se tuvieron como una visión bastante folclórica de lo que es los pueblos indígenas, sin entender la relación especial con el territorio, sin entender esta cosmovisión, sin entender las culturas, la ancestralidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un hecho fundamental. Actualmente, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está pidiendo desde el movimiento indígena? Bueno, se nos viene encima el censo, por ejemplo, el censo que se realiza cada tantos años, y en ese censo, desde el movimiento indígena, estamos solicitando la incorporación, no solamente de que se contabilicen todos los pueblos existentes dentro del Estado, sino que también aparezca una variable relacionada con las lenguas. Entendemos que el Estado no es un Estado que habla solamente castellano, sino que existen alrededor de 18 o 19 lenguas. Entonces, desde el movimiento indígena estamos solicitando esa incorporación. Ahí está. Bueno, por otro lado, voy a hablar un poco de los derechos humanos de los pueblos originarios, el marco normativo. Y en primer lugar, sí quiero mencionar y dejar un poco claro esto, que los pueblos indígenas se enmarcan en un contexto de derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué lo remarco? Porque hay cierto paradigma, hay ciertos colegas que suelen incorporar los derechos indígenas dentro de lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, o dentro de los derechos que atañen a las personas en condiciones de vulnerabilidad, y no. Para la mayoría de los juristas que pertenecemos a las comunidades, entendemos que es un derecho autónomo, directamente proveniente de los derechos humanos, no pertenece a ninguna otra rama, y que a su vez son colectivos. ¿Por qué? Porque se ejercen en forma colectiva y lo ejercen en representación de un pueblo, de una nación. En este sentido, la persona o el sujeto indígena se puede decir que tiene, por un lado, su derecho individual a una salud, a un ambiente, a una educación, pero por otro lado tiene este derecho colectivo que se ejerce como pueblo a una autodeterminación, a los derechos territoriales, a los derechos de una educación intercultural bilingüe. Entonces se puede entender que cumple como una doble vara esto. Desde el derecho internacional de los derechos humanos, claramente el derecho indígena hoy es un derecho autónomo, por más que por más que se quiera incorporarlos a esto de los derechos de primera o de segunda generación. Pero nosotros entendemos, y desde Naciones Unidas se tiene en cuenta esto. Bueno, ¿qué tenemos en lo que es el marco normativo? Que ya algo se expuso. En 1994, con la reforma constitucional, se incorporan distintos artículos relacionados con la cosmovisión indígena. En primer lugar, el gran logro que fue el famoso artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnico y cultural de los pueblos indígenas, reconoce la propiedad comunitaria, reconoce el concepto de que se pueden adquirir otras tierras aptas y suficientes, reconoce una educación intercultural bilingüe, reconoce las personerías de las comunidades indígenas. Y por otro lado tenemos este gran cambio de paradigma en el artículo 75, inciso 19, que nos habla de este cambio pluricultural, ¿no? Reconoce que existen otras culturas dentro del Estado-Nación. ¿A qué apunta esto? Bueno, el Estado siempre se visibilizó, se manifestó como una identidad monocultural. Y a partir de 1994, y con el andar de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y distintos principios, entre ellos el de diversidad cultural, el Estado argentino reconoce que dentro de ese Estado ya existen
determinadas culturas, distintas culturas a una hegemónica. Entonces, este es un gran cambio que se lleva en 1994. Además del reconocimiento puro y exclusivo como sujetos de derecho los pueblos indígenas. Por otro lado, también hay que mencionar que lejos estamos de un Estado plurinacional como es el Estado de Bolivia, o que también el Estado de Ecuador, que reconoce la Pachamama como sujeto de derechos, ¿no? De allí estamos bastante distantes. Por otro lado, tenemos el famoso Convenio 169 de la OIT, que como ya lo explicaron, es un convenio que se organiza dentro de la Organización Internacional del Trabajo, y acá hay que tener en cuenta que los órganos que representan la OIT son tres. Por un lado tenemos el Estado, por otro lado tenemos la empresa, y por otro lado tenemos el trabajador. Entonces, en esta esfera, la comunidad indígena no está inmensa. ¿Qué es lo que sucede? Uno, para ir a reclamar al sistema de la OIT, tiene que estar asociado a algún gremio con personería jurídica y reconocido por el Estado. Es decir, la comunidad indígena o el pueblo indígena no puede ir directamente, sino que lo hace a través de estas cuestiones. Si bien es el máximo, bueno, algunos dicen que es un instrumento sui generis. Por un lado, protege cuestiones laborales, y por otro lado, protege cuestiones de derechos humanos. Lo que sí hay que destacar es que es el máximo instrumento de protección de derechos de los pueblos indígenas, pero que no tiene carácter de instrumento de derechos humanos, ¿sí? Forma parte de la OIT, y que hoy nosotros lo utilizamos porque Argentina lo ha ratificado, es importante, pero dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, no hay una convención específica de derechos de los pueblos indígenas. Y acá sí quería hacer una pequeña acotación con respecto a una de las ponencias que hablaron de la ley 24071. Ahí quería aclarar una cuestión, que nuestro Estado es un Estado monista, por el cual nosotros nos obligamos internacionalmente una vez que se ratifica ese convenio, y que entra en vigencia. O sea, la ley 24071 es solamente un paso previo a que el poder que le hace la legislatura al poder ejecutivo para que firme después, posteriormente en sede internacional. No es que esta ley es vinculante para el Estado argentino, ¿sí? Hay que aclarar eso porque justamente hay un fallo que es Eulojo Flites contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación explica esto. Nuestra Constitución, la forma de incorporar el derecho internacional al derecho interno es a través de un acto complejo federal. Entonces, esta ley, la 24071, aunque yo sé que millones de colegas la ponen, millones de personas la citan, no es la que nos obliga a nosotros, y esto está dispuesto también por el convenio de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Bueno, ¿qué nos establece este convenio? Bueno, distintos derechos, los territoriales, derecho a la consulta, habla también de las cuestiones de educación intercultural bilingüe, habla el concepto específico de tierras y territorios, que después los vamos a definir. Por otro lado, lo que sí tenemos en el ámbito internacional son dos declaraciones, pero acá hacemos una salvedad y una aclaración. Las declaraciones no tienen valor jurídico, son simplemente acuerdos de buena fe entre los estados. Es decir, yo estoy de acuerdo con determinados derechos, pero las declaraciones se adhieren, no es que un estado se obliga por esa declaración. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque son dos instrumentos súper valiosos, uno es el de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos de los derechos indígenas, que es en el 2007, y la otra es más reciente, que es en el 2016, en el seno de la OEA, la Declaración Americana. Ahora, Y disculpa, estas 3 declaraciones... minutos para ir redondeando, por favor. Ay, gracias. ¿ya 3 minutos? Sí. Uy, bueno, perdón, no
Se me pareció mucho más corto. Bueno, básicamente, voy a apurar esto porque si no, a ver, aguárdenme un segundo. Pensé que tenía más tiempo. Bueno, por otro lado, ¿qué es la normativa que tenemos acá en Argentina? Bueno, la 23302, que es la creación del INAI. Por otro lado tenemos la 26160, que yo me quería referir exclusivamente a esta ley, que es la ley que prohíbe los desalojos y ordena al INAI hacer un relevamiento técnico, jurídico y catastral. Por otro lado tenemos la ley que incorpora, que modifica el Código Civil y Comercial, y en su artículo 18 reconoce lo que tiene que ver con el concepto de territorio. Por otro lado tenemos el decreto 700 del año 2010, que habla sobre una comisión de análisis de la propiedad comunitaria. Bueno, los derechos territoriales, me voy a definir específicamente lo que es tierra y territorio. Son dos conceptos sumamente diferentes, en el cual tierra está relacionado con una relación de apropiación con un espacio, de una apropiación directa, relacionada más que nada con lo que son los derechos reales. En cambio, el concepto de territorio tiene que ver más que nada con un hábitat, con una relación especial que se da entre las comunidades indígenas y el territorio. Por otro lado, desde el concepto del convenio 169 se reconocen 4 categorías jurídicas territoriales. Por un lado se reconocen los territorios ancestrales, por otro lado los territorios que fueron trasladados y que deben ser recuperados, por otro lado el concepto de posición actual, en el cual hoy se encuentra ese territorio, y por otro lado el concepto de tierras aptas, necesarias y suficientes para el desarrollo humano. Bueno, ¿cómo está hoy reglamentado la propiedad comunitaria en Argentina? Bueno, hablamos de un concepto de derechos humanos, no dentro de los derechos reales, sino como un derecho autónomo. Después también me quería referir un poco al término de propiedad, que si bien es un término súper alejado de la visión indígena, hoy es el término que se usa. Y por otro lado, nuestra Constitución Nacional le da ciertos caracteres a esta propiedad comunitaria: inenajenable, inembargable, no transmisible. Es decir, la protege que no se pueda vender, que no pueda entrar en sucesión, y le torna el carácter de comunitario. La ley 2660, como dije, cumple con todas estas características de declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales que implican el desalojo o desocupación. Bueno, hablaron del concepto de la consulta y participación, y después sí quería comentar una cuestión que, y con esto voy cerrando, que la normativa internacional obliga al Estado Nacional a delimitar, demarcar y entregar títulos de propiedad, lo cual esta ley, la 26160, no lo hace, solamente delimita y demarca. Entonces, desde el movimiento indígena, lo que estamos solicitando es una ley de propiedad comunitaria que contemple los territorios ancestrales, los sitios sagrados, esta relación espiritual que hay con el territorio, y la relación que tenemos cada uno de los pueblos con ese territorio, que no es lo mismo para el pueblo mapuche que para el pueblo colla, y a su vez que termine con una entrega de título de propiedad, ¿no? Para evitar todas estas cuestiones de inseguridad jurídica. Y con esto finalizo, que es un nuevo concepto que se está dando desde el movimiento indígena, que fue acuñado por el movimiento de mujeres por el buen vivir, en el cual hemos llamado terricidio, y que implica otras cuestiones de asesinato a la tierra, asesinato de todas las fuerzas que regulan este territorio, los ecosistemas, y bueno, lo que se está buscando es la forma de reparar eso, de poder ser juzgado, y con respecto a la responsabilidad internacional, como dije, es un instituto del derecho internacional, y frente a algún incumplimiento del Estado-Nación, debe llevar su responsabilidad. Esto es, o cumplir con lo que está incumpliendo, terminar con eso, o no repetirlo,
después una reparación integral hacia las comunidades y hacia los pueblos, y también por otro lado la consecuencia de la violación del Ius Cogen, que son normativas internacionales como el principio al derecho territorial, que hoy forma parte de un principio de derechos humanos. Bueno, Pachis, que es gracias en mi idioma, y tengo una cama. Gracias. Traté de hacerlo súper rápido. Sí, gracias. Gracias, Paula. Bueno, lamentablemente el tiempo así tenemos medio ajustado, apretado todos, ¿no? Bueno, no sé, los compas de Brasil, los colegas no aparecieron, así que vamos a pasar directamente al comentario de las 4 intervenciones, presentaciones, con la compañera Blanca Fernández, que nos va a hacer un poco una síntesis y un comentario, ¿no? Entonces, Blanca, tienes la palabra. Adelante. Y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Pavel. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Sí, voy a hacer algún comentario bien general y por ahí algunas preguntas para hacer circular un poco la palabra y bueno, sobre inquietudes que son muchas, pero voy a tratar de puntualizar en algunos casos para cada una de las ponencias. Bueno, mi nombre es Blanca Fernández, me presento, yo soy miembro, junto con Pavel, con Nati, con Elisa, del grupo de trabajo CLACSO, Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos. En buena medida este simposio está impulsado también desde SGT, está bueno decirlo. Yo particularmente vengo del campo de la ciencia política y soy editora de la editorial El Colectivo, y mis temas de investigación, de interés, tienen que ver con el movimiento indígena ecuatoriano y el Estado plurinacional. En segundo lugar, lo que tengo apuntado es como señalar también la interdisciplinariedad de esta mesa, que me parece que está buenísimo, ¿no? Digamos, uno podría pensar que en un congreso de historia indígena solamente uno encontraría historiadores, y por suerte encontramos compañeros de diferentes campos, de la sociología, de la historia, de la arqueología, de la antropología, del derecho. Así que me parece que eso forma parte de la riqueza justamente y de la variedad de las temáticas y de los casos que han sido abordados en cada una de las ponencias, e incluso de las perspectivas, ¿no? De las perspectivas teóricas y de las perspectivas metodológicas, distintos enfoques. Les agradezco muchísimo, porque la verdad es que cada una de las ponencias tiene su especificidad y ha sido la oportunidad para aprender el hecho de leerles y de escucharles ahora. A ver, algunos apuntes que fui tomando mientras les escuchaba y pensaba cómo pensar una síntesis. Nosotros cuando convocamos a este simposio pensamos en la noción de luchas territoriales indígenas en relación con la defensa y con la recuperación, decíamos en el resumen incluso, de las relaciones socioespaciales, ¿no? Y en ese sentido pensamos tanto en la batalla por los derechos colectivos, los alcances y los límites que tienen esas luchas, y aquellos aspectos que tienen que ver con las luchas por las autonomías. Lo que yo observo en esta mesa en particular, la de la mañana, es que no apareció tanto la lucha territorial entendida como lucha por la autonomía, sino más bien en clave de demanda, de garantía de derechos colectivos hacia el Estado, ¿no? En realidad tenemos ahí, claro, como siempre, varios actores involucrados y jurisdicciones superpuestas encima, no solamente con el Estado en sus diferentes representaciones y expresiones, sino también con terratenientes del tiempo de la colonia, que persisten hasta el día de hoy, o con las empresas y enclaves mineros capitalistas, que se han desarrollado durante el siglo XIX y siglo XX, post-independencia. Me parece que quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones, agrupando un poco algunas de las ponencias. En particular, en el caso de Paula Alvarado Mamani, porque hay dos Paulas, y en la ponencia de Irene y de Andrea, ¿no? Bueno, cada una con señalamientos diferentes, pero de manera general, cómo estamos atravesados ahora también en Argentina por la coyuntura de la prórroga, ¿no? De la ley 26.160, que entiendo que hay un vencimiento en noviembre de este año.
no sería la primera prórroga que se ha dado, entonces uno podría pensar que tal vez vaya a haber otras. Pero sí es cierto que que me da la sensación, ¿no?, de que la continuidad de esa ley, que es de emergencia, o sea que evidentemente es una ley coyuntural además, generó dos cuestiones. Una, que no es novedoso, pero que sí es súper positivo, también por la propia interdisciplinariedad, que es el lugar que ocupa la academia al servicio de esas luchas territoriales en ese contexto, porque lo que se ha generado es un conjunto de equipos interdisciplinares, donde, como en esta misma mesa, forman parte y le integran gente que viene del campo del derecho, evidentemente, pero también sociólogos, también antropólogos, también historiadores, también politólogos, etcétera, para conformar esos equipos, porque la intención es poder demostrar esa posesión comunitaria ancestral. Y eso ha generado algo que también me parece sumamente interesante como experiencia, que es el conjunto de actividades que se llevan adelante para recuperar buena parte de esa memoria, y cómo eso se conecta con la reactivación de la lucha al mismo tiempo, para poder demostrar esa posesión ancestral. O sea, hay como una cuestión circular que termina generando esta coyuntura de llegar ante la ley con evidencia empírica, construida, constituida, y en algún tipo de soporte además, que tiene como una doble función, ¿no?, porque ha reactivado incluso, o ha permitido la reactivación de procesos de lucha en ese mismo proceso y actividad de restablecimiento y reconocimiento de las memorias de esos mismos pueblos. En ese sentido, eso a su vez creo que se conecta con el trabajo de Paula Milana. Me pareció como, bueno, sumamente interesante, tengo algunas notas ahí también sobre el trabajo de Paula. Ese lugar de los abuelos, y el encuentro, ¿no?, entre las memorias del pasado y del presente, en este tipo de luchas, en estas luchas territoriales, para construir fuentes para el presente, ¿no?, para poder sostener esas luchas, para fortalecer y para sostenerlas al mismo tiempo que para activarlas. Entonces, en ese sentido, y para no irme yo muy extensa con relación a los comentarios, prefiero compartirles algunas preguntas a cada una de ustedes para circular un poquito la palabra. A ver, a Paula Milana, preguntarte específicamente, a partir de la experiencia que vos analizaste, si hay una intención, digamos, sobre todo porque es un caso donde ya han logrado el reconocimiento de la tierra, ¿no? Vos empezás diciendo que lograron la expropiación de la finca, entonces, por un lado, si hay alguna conexión, o si vos ves alguna relación entre ese proceso de expropiación y los procesos de lucha de los abuelos y de los presentes, y en términos metodológicos, si es intención de la comunidad tratar de conservar o preservar esas memorias, que por ahí se trabajan mucho con esto que vos nombrás, las reseñas, las cartas, ¿no?, algunos instrumentos que van apareciendo y que se recrean en actividades, o sea, en un presente, si eso se conserva en algún formato, en algún soporte, si se ha textualizado, si se ha grabado, bueno, en fin, y si hay alguna intención de que eso sume a este contexto incluso en Argentina ligado a esta ley que está en curso. También con relación a las fuentes, tenía anotada la pregunta para Carlos y para Carmen, para Carlos Mamani y para Carmen Rocha. Me pareció muy interesante el trabajo. Me parece siempre muy difícil tratar de reconstruir tiempos donde uno ya digamos, donde no sobreviven quienes estaban en ese momento. Entonces, por un lado quería preguntarles si hay posibilidades de reconstruir esa escena, ¿no?, esa escena de la dominación que ustedes también relatan, a partir de las voces de las comunidades, de los aylus, de sus hijos, nietos, etcétera, si ven la posibilidad de trabajar con ese tipo de fuentes, si eso ya se ha trabajado, bueno, ¿cómo consiguieron esos documentos con los que lograron trabajar? Que ahí comentaban ahí la mediación de la prefectura, veo que hay fotos
preguntarle si hay fotos de personas también en esos documentos, porque vemos muchas las fotos de los edificios, ¿no? de fotos como de paisaje, desde la lejanía, y si hay documentos de la empresa, ¿no? Que también sirvan como parte del archivo para sostener el trabajo de investigación que están haciendo. Con relación al trabajo de Irene y de Andrea, va a haber un trabajo por la tarde, una exposición sobre Laguna Blanca, que es una de las comunidades que ustedes mencionaron. Bueno, me pareció súper interesante, me parece muy importante que en el Estado estén trabajando personas que estén políticamente conscientes e involucradas, y que entiendan la importancia que tiene bueno, nada, esto, en primer lugar, el primer protocolo que se está firmando es en 2021. Tenemos el convenio de la OIT hace cuánto firmado y ratificado, y recién ahora, por primera vez en uno de los organismos del Estado, se está pensando, impulsado por trabajadoras del Estado, la posibilidad de aprobar un protocolo, ¿no? Me parece que no es menor. Que habla mucho de su compromiso y está buenísimo y es una alegría. Es una pena que dependa, evidentemente, de la voluntad de personas comprometidas solamente para poder impulsarlo, y que no sea efectivamente una política de Estado. Y lo que le quería preguntar es, bueno, ¿cómo fue el proceso de elaboración de ese protocolo? Si pueden desarrollar un poco más. ¿Quiénes estuvieron involucradas en ese proceso de pensar y de proponer ese protocolo? Quería preguntarles también la perspectiva de género, cómo se traduce, o cómo la piensan, o cómo la pensaron, en qué sentidos, en qué momentos, y como siempre en estas cuestiones, ¿quién decide? Porque bueno, ahí ustedes identificaron diferentes etapas, en todas se contempla también la participación de las comunidades. Entiendo que para eso tienen que estar reconocidas por el Estado, esas comunidades, o sea que no entrarían, bueno, mejor ahí me cuentan cómo es ese proceso, cómo lo imaginan ese proceso, y también cómo sucede con la consulta previa. Yo lo pienso para el caso ecuatoriano, entonces traslado la pregunta al caso argentino, en los contextos donde hay discontinuidad territorial. Cómo funciona esa consulta previa, o sea, donde las comunidades no pueden identificarse con la propiedad comunitaria como con un límite preciso, porque en realidad sus historias, sus trayectorias de lucha no están simplemente sujetas o enmarcadas en un territorio delimitado, ¿no? Donde la noción de territorio no tiene tanto que ver con la idea de tierra demarcable, sino que tiene que ver con otras cantidad de dimensiones, que son las que ha comentado Paula Alvarado. Blanca, anda redondeando porque nos queda muy poco tiempo para responder. Y, solo para Paula, entonces la última pregunta. Gracias. Bueno, lo que nos está faltando es una ley de propiedad comunitaria, parece, entre otras cosas. Nos faltan un montón de cosas, pero bueno, vamos en ese camino y estamos en esa lucha. Entonces la pregunta es, los avances que vos ves en materia jurídica y en términos de luchas sociales en esa dirección, o sea, las posibilidades de que esa ley se lleve adelante, y los obstáculos que observás también, ¿por qué no la tenemos todavía? Eso, perdonen, Gracias. Bueno, si quieren empezar a responder en el orden que preguntó Blanca, creo que preguntó primero a Paula Milana. Muy breve, y si queda algo pendiente, podemos seguir en el bloque 2. El bloque 2 va a tener otros expositores y expositoras, pero probablemente tengamos un tiempito más para seguir charlando. ¿Sí? Bueno, primero que nada, gracias. Realmente todas las exposiciones muy buenas, y se nota el hilo que tienen y la lógica, así que bueno, escuché todas las ponencias muy, muy buenas. ¿Qué preguntas? Bueno, con respecto a esa relación entre la expropiación y los procesos de lucha, en realidad en este gran territorio que es reivindicado como territorio de Catamarca, son dos
Son dos experiencias las que han sido pioneras en la obtención de los títulos de propiedad comunitaria, que fueron también acompañadas por Eulogio Frites, que es un jurista Colla muy reconocido, y es la comunidad Colla, bueno, Finca Santiago y Tincunacu. Estas son como las experiencias pioneras dentro de este gran territorio. Pero hay otras, sobre todo en el departamento Santa Victoria, que es todo ese gran departamento que engloba otros municipios, que a su vez tiene la misma delimitación que esa finca de herencia colonial, que es la que está en el proceso de juicio contra el Estado, que además fue antecedido por todo este proyecto, por este gran relevamiento que se hizo, que es el proyecto Caipacha, que se hizo desde el 2005 hasta el presente. En ese sentido, hay muchas experiencias de registros, de estas memorias, de talleres que se van haciendo desde la universidad. Digamos que no es que está sistematizado en líneas generales, pero sí el proyecto Caipacha es un ejemplo de eso, y la cuestión de las reseñas como que son muy dinámicas y se van dando en las mismas asambleas, y cada vez que se hace una reseña se va reponiendo diferentes tramas, digamos. Eso es como algo muy dinámico que se va dando en ese momento de acuerdo a los participantes. Sería muy interesante poder seguir haciendo una sistematización de esas reseñas, pero bueno, como que está muy, muy dinámico eso. Y bueno, con respecto a las memorias, esta relación de los procesos actuales con los procesos de lucha anteriores, hay una continuidad y que tiene que ver con la pertenencia al pueblo Colla y con todas las diferentes documentaciones que se han ido atesorando para defender, digamos, esos territorios como propiedad, bueno, como territorios o preexistentes, digamos, en la clave del derecho actual, ¿no? Que hace referencia a esa ancestralidad, como para no extenderme mucho. Bueno, gracias, Paula. Seguimos, en todo caso, si se puede, a la tarde, después, sobre el mediodía. Luego, en segundo lugar, Blanca, le habías preguntado a Liliana y a Carlos. Fui en el mismo orden de exposición. Perfecto. Liliana, por favor. Bueno, respondiendo a las preguntas, muchas gracias por haber aceptado la ponencia. Todas las exposiciones estaban muy interesantes. Bueno, a ver, sobre los archivos, el archivo de la empresa, hay un archivo de la empresa específicamente en La Paz que está resguardado por la Comibol. También hay otro archivo que está resguardado por la Universidad Técnica de Oruro. Pero yo he entrado a revisar ambos archivos, pero ahí no se encuentra nada sobre el tema indígena, ¿no? Todo es sobre cuestiones de minería. Las imágenes que he ido mostrando salen justamente de ese archivo, del archivo de la Casa de la Cultura Simón Patiño, que está en Oruro, en sus informes que van presentando los empleados de alto rango al gerente. No hay imágenes, la única imagen que he encontrado con personas y mujeres indígenas que han visto también está en una de las imágenes, ¿no? Se ve unas mujeres indígenas trabajando, recogiendo el mineral, pero nada más ahí se las conocía como las payiris, ¿no? Que quiere decir recogedoras de mineral. Entonces, después no hay más, es más sobre la empresa, todo lo que la empresa construye en realidad, ¿no? Porque como decíamos en la ponencia, es que esta ciudad que se ha construido a ojos y semejanza del empresario minero Patiño, ¿no? Entonces, ahí están informes sobre el hospital, se encuentra sobre el ferrocarril, sobre las escuelas y todo de la cuestión ya urbanizada de lo que ha sido la ciudad de Uncía, pero no hablan nada de lo que ha sido los indígenas. Por eso es que nosotros decimos, pues en nuestras conclusiones, de que lo que se ha querido es justamente invisibilizar, ¿no? a los indígenas. Es como, a pesar de que estos empresarios mineros se han hecho su fortuna a espaldas del indio,
ellos lo han hecho por todos los medios, han tratado de que esta población, pues si se podría decir, ocultarlo, o que decir que tal vez incluso no estaban ahí, ¿no? O sea, no han existido, tal vez podríamos decir, ¿no? O sea, pero para los empresarios. Eso, en cuanto a la recuperación, yo creo que sí, ¿no? O sea, Carlos ahí conoce más a los comunarios de los Aylus, allá que están en el norte Potosí. Él tiene mucha relación con algunas personas con los que sí se puede trabajar y recuperar, ¿no? Para ver cuáles son las memorias que ellos tienen sobre, de sus abuelos, de sus papás, para ver cómo es esta cuestión, porque hasta ahora el conflicto entre Aylus es muy fuerte en esta región, justamente por los territorios, ¿no? Esta segregación que han logrado los empresarios mineros y está manteniendo hasta ahora, porque este último, nomás como hace 3, 4 meses, ha habido todo un conflicto entre indígenas sobre a quién pertenece tal territorio o hasta qué parte es el Ayllus o el otro Ayllus. Entonces, esta segregación ha provocado estos conflictos, y yo creo que sí se podría recuperar esta historia desde ahí. Y sobre trabajos, pues creo que toda esta región del norte Potosí es muy poco estudiado, ¿no? O sea, Tristan Plas, me imagino que lo han leído, lo ha estudiado, pero ya desde el otro sector, que es Macha, Pocuata, ¿no? Con los levantamientos indígenas en el siglo XIX, siglo XVIII que se han dado, ¿no? Con la Guerra de la Independencia también, que es más conocido, todo este sector. Pero ya en sí este sector de lo que pues es la provincia Bustillo, el norte Potosí, ¿no? que ha tenido más relevancia, lo que va a ser en el siglo XX, es muy poco estudiado. Tenemos un trabajo que es de Luis Oporto, pero ahí él recoge un poco sobre más una historia regional, ¿no? Una historia local, y trata de justamente ver cómo o sea, cuáles son las actividades culturales, nombra algunos conflictos y todo, pero es más como una historia, ¿no? Una historia regional donde trata de recoger todo lo que él también ha podido, ¿no? Pero ya así como temas en sí más específicos, no conozco, ¿no? No conozco. También hay el libro de Querejasu, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es Querejasu, que es Yayagua, ¿no? Pero es un libro antiguo también, ¿no? Que lo escribe más desde igual de vista desde la empresa, ¿no? Creo que son estos trabajos más vistos, es como si la historia de esta región girara en torno a Patiño, ¿no? Yo estudio esta región, mi tesis de maestría justamente está haciendo sobre Uncía, y veo, ¿no? Los pocos trabajos que he visto, pues es como que lo ven a partir de Patiño, a partir de la minería, como si antes Uncía no hubiera existido y como si los indígenas tampoco hubieran estado ahí, ¿no? Entonces también está el libro de Gedes sobre la biografía de Patiño también, entonces va girando en torno a eso, estas pocas investigaciones que hay. No sé si Carlos quiere argumentar algo. Y quiero complementar. En cuanto a fuentes, tenemos un montón, ¿no? Lo que estamos estudiando es un poquito de esas fuentes. Y Liliana y yo somos historiadores, así que lo que aprendemos es a trabajar con fuentes. Y eso tenemos, como les digo, un montón. Están varios archivos, ya lo dijo Liliana. Pero también queda lo que es el tema de la tradición, historia oral, ¿no? Así que algo he podido avanzar con los amigos, hermanos de los Aylus del norte de Potosí, y justamente queremos plantear ese tema a la Fundación Patiño, que es una de las pocas fundaciones bolivianas que existen, ¿no? Porque no sabemos cuál fue la relación, pues, inicial entre un Patiño mestizo que hablaba quechua, muy pobre él, ¿no? Y trabajando con mineros indios, pero de pronto la ciudad se levanta y es una ciudad que imita, digamos, modelos de las pequeñas ciudades bolivianas en ese tiempo y las ciudades europeas, y después una avalancha de inmigrantes europeos, toda la élite cruceña que apellida ahora yugoslavo o no sé, de esa parte de Europa, pues empezó ahí en esas minas, ¿no? En las minas de estaño de Yayagua y siglo XX. Entonces, no tenemos todavía
casi nada sobre esas relaciones, ¿no? Y claro, lo que me interesó es ver cómo pueden los ILUs lograr un reconocimiento, sea por parte del Estado, ¿no? Respecto a la explotación de recursos tan importantes en su territorio, ¿no? O sea, lo que debió ocurrir en el año 1895, que es en esos años que se instala la mina, pues es una violación, ¿no? O sea, ahí no había el tema de la consulta, así que no les consultaron, pero ya en esos tiempos hay, la OIT se está formando, ¿no? La historia de la OIT es muy, muy importante. Entonces, yo voy a tener otra ponencia con otra compañera en la tarde y me gustaría más bien hablar con ustedes que son de la Claxo, porque me tocó trabajar mucho este tema de los derechos indígenas. Fui miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, presidente del foro, incluso el año 2010, así que tuve bastante trabajo con la OIT, con el foro, en el tema tanto del convenio 169 y también la declaración, ¿no? Entonces, me interesa mucho, ¿no? Y le comentaba yo a Liliana, creo que equivocamos el espacio, pero bueno, gracias por aceptarnos, ¿no? Y bueno, pero tengo yo como indio, como activista, esta otra vía de trabajo más en derechos humanos y en derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos y Liliana. Entonces sí, en 3 minutitos tenemos que resolver las preguntas de Irene y Andrea y las de Paula Alvarado Mamani. No sé si llegaremos, quizás nos podamos exceder un par de minutos, pero bueno, tratemos de ser breves. Gracias. Le dejo la palabra a Irene y a Andrea. André, ¿querés empezar o empiezo yo? Como quieras. Como quieras, una aclaración igual quisiera hacer, y después si querés retomar, Ire, porque es largo todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración, si quieren igual lo comentamos. Nosotros estábamos originalmente en el simposio sobre convenio 169 de la OIT. Eso como también como para aclarar que la ponencia tuvo una mirada, digamos, más que tiene que ver con esa cuestión, y que bueno, agradecidas también que nos hayan recibido con estas cuestiones así virtuales. Y brevemente decir solo una cosita por mi parte, igual si quieren retomar y de vos, en lo personal, en lo académico, en lo político, más allá de que la presentación tiene que ver desde el punto de vista de la gestión pública, que es lo que trabajamos, estamos muy contentas de lo que haya salido. Agradezco, Blanca, esto que decías del compromiso y la voluntad nuestra, porque literalmente, digamos, es así. Y en lo personal también trabajo con estas cuestiones con los pueblos amazónicos del Perú, así que hay una larga trayectoria y compromiso no solo con mi país, sino también con la región latinoamericana, y es muy importante que haya salido el protocolo, es clarísimo la cronología esta, ¿no? Que recién en 2021 podemos llegar a tener esta resolución normativa en la Administración de Parques Nacionales, y es todo un desafío. Se vienen capacitaciones, se vienen concientizaciones, sensibilizaciones, es un tema muy también reacio a este tipo de organismo descentralizado, dependemos del Ministerio de Medio Ambiente, pero bueno, eso no quita el orgullo y la felicidad de poder haber trabajado en esto que costó muchos años. No sé, Guille, si vos querés decir, responder más puntualmente algo de lo que presentó Blanca. No, realmente nosotras estamos sumamente orgullosas de que exista este protocolo, que hoy sea una norma del Estado Nacional. Nos costó 2 años y medio de estudio y de burocracia, pero salió el 6 de octubre, no lo voy a olvidar. Y quiero comentar que fue trabajado federalmente en reuniones virtuales porque nos agarró la pandemia, con todas las regionales de parques nacionales, de las áreas protegidas, que en el expediente, que es público por supuesto, constan varias intervenciones de comunidades mapuches favorables al protocolo, con algunas observaciones que luego recogimos y modificamos en la última versión, pero no eran
modificaciones sustanciales, sino tal vez puntualizar o profundizar algunas de las cuestiones que ya estaban mencionadas, y que la cuestión de género en realidad está mencionada, no está muy profundizada porque no era el tema. Nosotros en Parque tenemos una comisión de mujeres y géneros que trabaja transversalmente con todos los proyectos, pero nosotros lo pusimos no por la intervención de esa comisión, sino desde antes, que dice que en relación a la participación, estoy leyendo el protocolo, la parte de género, en relación a la participación de los y las integrantes de las comunidades indígenas desde Parques, se promoverá la participación efectiva de mujeres y jóvenes, favoreciendo las condiciones tendientes a que dicho involucramiento sea activo, pleno e igualitario en el proceso de diálogo intercultural y toma de decisiones, reduciendo de esa forma las brechas de desigualdad existentes. Quiero decir, es como un principio general que figura, pero da las bases para que esto se concrete mediante los mecanismos que en el diálogo intercultural surja, tanto desde la administración de parques como de las comunidades indígenas. La responsabilidad de Parques es promover las condiciones para que esto se haga efectivo, ¿no? La participación de las mujeres y de los jóvenes. Pero, digamos, no está establecido un mecanismo determinado para que funcione de esa manera. Una cosa, Ire, perdón, respecto a eso. Sí. Inclusive tampoco como Estado podemos obligar a la participación de mujeres, porque esas cuestiones, lo que sí está, digamos, promovido desde el convenio 169 es que la consulta se realice a través de las instituciones representativas de los propios pueblos indígenas. Hemos tenido muchos debates con compañeros y compañeras, donde sabemos que existen heterogeneidad, digamos, al interior de las comunidades y de los pueblos también acá en Argentina. Entonces uno como Estado tampoco puede obligar a venís vos no venís, me traes 5 mujeres más, porque no es el espíritu ni del convenio 169 ni de este derecho colectivo, pero sí por eso es promover esta situación y tratar de, como Estado, tener esta responsabilidad de que estas cuestiones estén garantizadas, de preguntar, de promover a través, digamos, de radios o medios locales, la participación, de que se sepa que se va a estar llevando adelante un proceso de consulta previa, pero bueno, desde la promoción, digamos, y la responsabilidad de tratar de garantizar estas cuestiones. No lo podemos normatizar, e inclusive también es un protocolo que es flexible y dinámico, y cada naturaleza de la medida, no es lo mismo, ¿no? Preguntar cuestiones territoriales, cuestiones de educación bilingüe, digo, hay como un montón de cuestiones que es súper analizable, y para eso la etapa número 1 que le compete a la Administración de Parques Nacionales es muy larga, y tiene que tener ese compromiso para que sea previo, libre y oportuno, donde tengan que analizarse un montoncito de estas cuestiones. Bueno, podemos cerrar y darle la palabra a Paula. Una última cosita que me parece muy importante y nos costó que figurara, y es el tema de que la Administración de Parques Nacionales o el Estado deberá proveer todos los recursos necesarios a las comunidades indígenas consultadas para la realización de los estudios, traslados, materiales de apoyo y demás. Esto es, de alguna manera, financiar a las comunidades para que puedan trasladarse, tengan traductor o lo que sea. Bueno, simplemente eso. Nos costó mucho que salga, pero salió. Gracias. Bueno, Paula. yo voy a tratar de ser sintética y sí quiero llevar adelante dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la ley de territorio, cuando empezó el tema de la unificación del Código Civil y Comercial allá por el 2012, había una pequeña cláusula que en su proyecto incorporaba el tema de territorio como derecho real, a lo cual todas las organizaciones indígenas nos opusimos, participamos en varias jornadas de audiencias públicas en el Congreso, en distintos espacios, y al final quedó relegado eso, quedó solamente el artículo 18 que nos remite
al artículo 75, inciso 17. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando se sanciona la ley de emergencia territorial, esta ley no abarca título comunitario, o sea, solamente delimita y demarca. En realidad, fue bastante... Ustedes entenderán que hay cuestiones políticas partidarias que giran en torno a esto, quien la ha sancionado también, incluso el concepto de tierra, como dije, es bastante reducido, y esta ley, la 2660, habla el tema de tierras, no utiliza el tema de territorio. Entonces fue bastante, por nosotros, cuestionada, pero sí hay sectores políticos partidarios que lo usaron como bandera y la usan como bandera, ¿no? A la cual nosotros no acordamos. Por otro lado, esta ley establece 4 años con un presupuesto, y en lo largo de sus prórrogas que se han pasado, no se llegó a complementar jamás el relevamiento territorial. El último informe de la organización ENDEPA es que nos habla de un 46% en alrededor de, son en total 1.600 y pico de comunidades registradas en el INAI, entonces es un número bastante bajo con presupuesto gastado, ¿no? Por otro lado, a partir de lo que se conoce como o por lo menos yo de donde viví esta experiencia, ¿no? Fui abogada de la comunidad Poctana Pognano Bogón, que es una comunidad que se encuentra en la provincia de Formosa, que en su momento el cacique era Félix Díaz, y se llevó adelante un acampe en la ciudad de Buenos Aires. El primer acampe solamente en el 2010, en el cual intervinimos distintos organismos de derechos humanos, pero era solamente por su comunidad. El segundo acampe del 2015 fue por los 4 pueblos de la provincia de Formosa. Bueno, a partir de ahí se acercaron varios hermanos de distintas nacionalidades y fuimos articulando con distintos diputados y senadores de la nación. Se llevó un trabajo extenso de la realización de esta ley de propiedad comunitaria, siempre en conjunto, y como bien se dijo, interdisciplinariamente, ¿no? Había antropólogos, bueno, yo estaba como abogada y como indígena, y distintas cuestiones. Lo que hoy, bueno, esta ley se presentó, este proyecto de ley se presentó, perdió estado parlamentario, pero a su vez se crea una comisión específica de derechos indígenas en la cual lo presidía la doctora Audarda, cuando era senadora. Bueno, se ingresó otra vez ese proyecto, y a su vez se ingresaron, hay 11 proyectos de propiedad comunitaria indígena, que más o menos versan todos sobre lo mismo: la entrega de título de propiedad, el concepto de resguardar los sitios ancestrales, este concepto de territorio como derecho humano, o por lo menos nosotros hicimos mucho hincapié en eso. Y que, por supuesto, está contemplado el tema de la consulta, porque si bien entendemos que hoy varios organismos nacionales intentan llevar adelante la consulta, no a veces lo hacen de forma satisfactoria. Y bueno, como bien comentaron las chicas anteriormente, el tema de las instituciones que tienen las legalmente reconocidas, ¿no? Entonces ahí cuesta a veces entender quién es el cacique de la comunidad, o cómo se maneja esa comunidad, o cómo se llevan adelante las distintas prácticas. Bueno, básicamente hace un mes volvió a ingresar este proyecto, bueno, el proyecto de renovación de la ley 2660 se encuentra hoy con tratamiento. Hace un mes exactamente, una diputada de Chaco, del Frente para Todos, volvió a incorporar en el debate público este proyecto de ley, se ha tomado, y ahora están tratativas, le corresponde a la Cámara de Diputados llevar adelante el próximo paso, porque se necesitan las sanciones de ambas cámaras. Por otro lado, el proyecto de ley propiedad comunitaria seguimos esperando, y lo que sí yo veo que hay una cuestión de conflictos, porque, como dije, el concepto de territorio no es entendido por un Estado-nación que hoy nos mira desde otro lado. Es más, con el tema de las empresas transnacionales, la megaminería,
todo lo que tiene que ver con el extractivismo es la bandera que lleva este gobierno, entonces ahí sí vamos a encontrar un fuerte choque de disputa con los partidos políticos y con todo lo que tenga que ver este contexto. No es lo mismo sancionar una ley de matrimonio igualitario que en términos económicos a lo sumo será capacitar más personas en los registros civiles, con cuestiones de género, que eso sí lo lleva adelante toda la sociedad, pero otra cuestión es cuando tocamos cuestiones más que nada con un sistema capitalista. Entonces ahí yo creo que es lo fundamental, que es la traba fundamental. Y por otro lado, como bien dije, desde Telesis estamos tratando de reivindicar las luchas indígenas desde nuestras voces indígenas. Ayer mis compañeras nosotras hicimos una ponencia en la mesa de género de mujeres indígenas, todas éramos collas, yo no pude participar porque estuve viajando, pero la armamos en un relato de primera persona. ¿Y con qué me refiero a esto? Que hoy es necesario que en instituciones nacionales contemos con la mirada indígena, no como asesores, porque a mí me han contactado varios, tirarme una punta, cómo llevamos adelante esto, el proyecto. No, necesitamos ocupar esos espacios. Y hoy fuertemente no necesitamos más padrinazgo. Esto de la apropiación cultural también nos viene sonando bastante. Entendemos que hay mucha gente que lo hace de buena voluntad y que cree en la modificación de un sistema plurinacional, ¿no? Pero hoy somos la mayoría profesionales, tenemos nuestros... yo tengo 2 maestrías en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entonces tenemos ciertos espacios que ocupamos académicamente y no necesitamos más que hablen por nosotros, pero sí vemos que un sistema totalmente discriminador que todavía nos sigue dejando el costado. En áreas estatales son muy pocos los que logran llegar a tener poder en lo que es, no sé, la Secretaría de Derechos Humanos. En el INAI lo preside una huinca, no lo preside un hermano indígena. Entonces, eso también quería remarcar que es como un surgimiento que estamos dando desde los territorios y desde las comunidades, tratando de avanzar en esa posición, sin desmerecer el trabajo que hacen acá como Irene o Andrea, pero sí entendemos que hoy somos nosotros los que tenemos que tomar esas voces. Perfecto. Gracias. Gracias, Paula, y gracias a todos, todas, todes. La verdad es que las ponencias estuvieron muy claras y muy interesantes, y nos quedamos con ganas de seguir preguntando y de seguir intercambiando, porque justamente esta cuestión de la brecha entre derecho-realidad, digamos, entre lo que dice la letra y la puesta en práctica, es todo un campo de debate y de reflexión, y merece una reflexión más profunda. Pero bueno, el tiempo es tirano y tengo que cortar. Pero seguimos en un ratito, 12:30, vamos a estar abriendo el siguiente bloque, así que nos tomamos 15 minutitos para descansar, y aquellas que quieran volver, nos seguimos encontrando entonces en un ratito. ¿Sí? Muchas gracias. De vuelta. Una consulta, ¿el enlace va a seguir siendo el mismo? No, el enlace es otro. A ver si lo tengo disponible. ¿Nos comparte? Sí, ya lo comparto ahí en el chat. A ver si acá justo la compañera mandó el mail. Gracias, Andrea, por mandar el mail. Ya lo vi que llegó. Ya mismo les copio. Acá lo tengo. Ya está. Ya compartió. Sí, ya lo compartió las resoluciones que le pidieron de la consulta, y ahí compartí en el chat el link de esta tarde, dentro de un ratito. Así que ahí nos encontramos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, adiós. Adiós. Nos vemos en un cachito. Gracias.